Bienvenidos al episodio. Haremos en la poderosa declaración, el Verbo fue hecho carne. Y el significado del testimonio de Juan el Bautista sobre Jesús y cómo este nuevo orden de gracia y verdad se manifiesta en nuestras vidas. Iniciemos. En este episodio, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Esta es la declaración de Juan más sorprendente hasta el momento. Habría sorprendido a los pensadores tanto en el mundo judío como en el griego el escuchar que aquel Verbo fue hecho carne. La simplicidad de esta expresión es sin duda dirigida en contra del docetai del tiempo de los apóstoles, quienes mantenían que el Verbo solo tomó naturaleza humana en apariencia. Los griegos en general tenían un concepto muy bajo de Dios. Para las personas en la antigüedad, los dioses como Zeus y Hermes eran simplemente superhombres. No eran iguales al orden y a la razón del Logos. Juan le dijo a los pensadores griegos: el Logos que ustedes saben que creó y ordenó el universo fue hecho carne. Los judíos tenían en general un concepto muy alto de Dios. Para ellos Juan escribió: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. A los judíos en la antigüedad se les dificultaba aceptar que el gran Dios revelado en el Antiguo Testamento pudiera tomar forma humana. Juan les dijo a los pensadores judíos: la palabra de Dios fue hecha carne. Cristo entró a una nueva dimensión de existencia a través del portal de nacimiento humano y fijó su resistencia entre los hombres. Y habitó entre nosotros. La idea detrás de esta frase es más literalmente: habitó como en una tienda entre nosotros. Por el sentido y el contexto, Juan conectó la llegada de Jesús a la humanidad con la venida de Dios y su morada con Israel en la tienda del tabernáculo. Se podría afirmar: y moró entre nosotros. La naturaleza humana que tomó a la Virgen, siendo como el santuario, casa o templo, en la que su deidad inmaculada se dignó a morar. La palabra es probablemente una alusión a la Shejinah divina en el templo judío. Correctamente el verbo significa montar una tienda. La asociación en la mente de Juan era con el tabernáculo divino en el desierto, cuando Jehová montaba su tienda entre las movedizas tiendas de su pueblo. El tabernáculo era muchas cosas que Jesús es entre su pueblo: el centro del campo israelita, el lugar donde se preservaba la ley de Moisés, el lugar donde Dios habitaba, el lugar de revelación, el lugar donde se hacían los sacrificios, el centro de adoración de Israel. Si Dios ha venido a morar entre los hombres por el Verbo hecho carne, montemos nuestras tiendas a su alrededor, de este tabernáculo central. No nos dejen vivir como si Dios estuviera a un largo camino de distancia. El Shejinah significa que Él mora, y es la palabra utilizada para la presencia visible de Dios entre los hombres. Y vimos su gloria. Juan testificó de esto como un testigo, incluso como lo hizo Juan el Bautista. Juan podía decir: yo vi su gloria, la gloria que le pertenece al unigénito del Padre. La palabra original traducida como vimos es más fuerte que las palabras vimos o miramos. Juan nos dice que él y los otros discípulos cuidadosamente estudiaron la gloria del Verbo hecho carne. El verbo vimos es invariablemente utilizado en Juan como lo que es más en todo el Nuevo Testamento, como ver con los ojos corporales. Juan está hablando de la gloria que fue vista en el literal y físico Jesús de Nazaret, lleno de gracia y de verdad. La gloria de Jesús no era principalmente una descarga de adrenalina y ciertamente no era algo secundario. Estaba llena de gracia y de verdad. Amados, noten aquí que ambas cualidades de nuestro Señor están a su plenitud. Él es lleno de gracia. ¿Quién podría serlo más? En la persona de Jesucristo la gracia inconmensurable de Dios es atesorada. Estas dos ideas deberían permanecer en nuestra mente y dirigir nuestras vidas. Dios es gracia y verdad, no una sin la otra, no la otra separada de la una. En su gobierno no puede haber una disminución de los sencillos y severos estándares de la verdad, y no hay desviación del propósito y la pasión de la gracia. El que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. El testimonio de Juan el Bautista estaba arraigado en su comprensión de la preexistencia de Jesús. Él sabía que Jesús era antes de él en todos los sentidos. En la antigüedad era ampliamente sostenido que la prioridad cronológica significaba superioridad. Los hombres eran humildes acerca de su propia generación y realmente pensaban que sus padres eran más sabios que ellos.
Por increíble que esto pueda sonar para nuestra generación, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Este nuevo orden tiene una fuente inagotable de gracia, gracia sobre gracia, una expresión similar a la de penas sobre penas, gracia sobre gracia. Literalmente significa gracia en vez de gracia. Evidentemente, Juan tenía la intención de dar algo de énfasis a la idea de la gracia. Probablemente también significa que cuando una pieza de gracia divina, por así decirlo, retrocede, es reemplazada por otra. La gracia de Dios para su pueblo es continua y nunca se agota. La gracia no conoce límite ni interrupción. Pues la ley, por medio de Moisés, fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Esto describe y demuestra la plenitud de la gracia anunciada por Juan el Bautista y traída por Jesucristo. Dios el Verbo, Jesucristo, trajo un orden diferente del que había sido instituido por Moisés. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Aquí entonces, como en los escritos de Pablo, Cristo desplaza la ley de Moisés como el centro de la revelación divina y la manera de vivir. A Dios nadie le vio jamás. Jesús, el Verbo, es la declaración perfecta del Dios invisible. El Padre y el Hijo pertenecen a la misma familia, y ha dado a conocer la naturaleza del Dios invisible al hombre. No tenemos que preguntarnos acerca de la naturaleza y la personalidad de Dios. Jesús la ha dado a conocer con sus enseñanzas y su vida. El sustantivo Dios, Theon, no tiene artículo en el texto griego, lo que indica que el autor está presentando a Dios en su naturaleza de ser más que como una persona. Deidad podría ser una representación más precisa. El significado es que ningún humano ha visto nunca la esencia de la deidad. La visión de Dios a la que aquí se refiere no solo es a la visión corpórea, aunque algo de eso es verdad. Ver Éxodo 33:20, 1 de Timoteo 6:16, sino intuitiva y de conocimiento infalible, lo cual capacita al que tiene para declarar la naturaleza y la voluntad de Dios, que está en el seno del Padre. La expresión significa, como observa Crisóstomo, parentesco y unidad de esencia, y se deriva de la afectuosa e íntima unión de padres e hijos. En este episodio, hemos escuchado sobre la conexión entre Jesucristo y la deidad, explorando cómo su relación íntima con el Padre lo que nos revela la unidad de esencia y la naturaleza de Dios. A través de este testimonio, somos invitados a sumergirnos en la gracia y la verdad de Jesucristo, encontrando inspiración y sabiduría en su amor redentor. Espero que este episodio haya sido una fuente de reflexión y aprendizaje para ti, y te motive a profundizar en tu relación con Jesucristo, experimentando su gracia infinita en tu vida diaria. Gracias por unirte a nosotros en este viaje de fe y descubrimiento del nuevo orden de Dios. Hasta pronto.